¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Vamos a arrancar hoy con la explicación de lo que es un plan de negocios. Vamos a empezar con este punto, ¿no? Que es primordial para entender el por qué, ¿no? Dice, ¿por qué emprender? Como todo en la vida, a la hora de emprender, existen los más variados motivos. Los que más hemos escuchado hasta ahora es odiar al jefe, no depender de nadie, estar en paro, tener libertad de horario y de días de vacaciones, hacerse rico, etc., etc., ¿no? Muchas personas al día de hoy también tenemos la idea o se tiene la idea de que pues, el ser dueño de tu negocio, de tu tiempo, te da una mejor calidad de vida. Y efectivamente, ¿no? Las razones por las cuales nosotros queramos emprender siempre van a ser muy válidas, ¿no? Nada más, el punto aquí es entender, ¿sí? Que la razón por la cual yo decida emprender tiene que venir, ¿sí? De alguna de las razones por las cuales estamos platicando ahorita, sí. Pero también fíjate cómo vamos a enlazar esto con lo siguiente. Dice, si tu empuje no proviene de tu parte interna, que te obliga a hacer algo con la convicción de que debe hacerse así, entonces no debes emprender. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Si tú vas a emprender es porque hay algo en ti que lo desea, porque lo que quieres poner a disposición de un grupo de personas, de un mercado, a ti te nace hacerlo, lo dominas, lo conoces, ¿sí? Y ahí es el punto en el que tenemos que entender. Normalmente las personas lo que hacemos, ¿sí? Es muy común que las personas caigan en este tipo de situaciones. Oye, fíjate que ya vi que el vecino tiene un negocio, un proyecto que le ha dejado mucho. Fíjate, ya cambió de carro, ya cambió de casa, está viajando. Y empezamos a ver si los beneficios y dices, yo también quiero hacer lo mismo, ¿sí? Y ese es el primer grave error, ¿sí? El primer grave error cuando vamos a hablar sobre un plan de negocios, primero tienes que hacerte estas preguntas de manera interna. ¿Lo que yo hago me gusta? ¿Lo que realmente quiero hacer en el proyecto me lleva a ese punto de decir, lo quiero ofrecer a más personas porque lo disfruto? ¿Hay una fuerza interna que te motiva a hacer esto? ¿O solamente son los resultados los resultados que ves en otras personas lo que te motiva? Porque son cosas totalmente diferentes, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes que tenemos que entender que una cosa es que me gusten los beneficios y otra cosa es que me guste un proyecto y que quiera yo llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, si tus ganas de emprender provienen de ese deseo de tener, convertir, realizar, desarrollar, mejorar, aplicar, o todo aquello que tu forma personal de entender la vida y el trabajo tiene, entonces no pienses si debes hacer, si lo vas a hacer. No, ¿estamos de acuerdo? Definitivamente no lo pienses, tienes que hacerlo porque estás con esa necesidad de desarrollarlo. Y ahí es donde debemos ser muy claros con nosotros mismos, ¿no? O sea, no confundamos la idea de emprender porque quiero tener resultados parecidos a los de un compañero, un amigo, un familiar, amiga, lo que tú quieras, ¿sí? Y otra cosa es deseo desarrollar el proyecto. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? No caigamos en ese punto. Dice, nadie puede asegurarte nada, pero solo tu actitud inquebrantable para solucionar problemas y satisfacer necesidades será la que te lleve a conseguir éxito en lo que te propones o te propongas. Porque no debes olvidar que la medida del éxito es el éxito tu medida. Eso es principal, ¿no? Es principal. Fíjate bien, tú tienes que entender una cosa, que al momento en que tú deseas algo que quieres lograr, pues de antemano sabes que el camino no será fácil porque hay un sinfín de cosas en las cuales tenemos que desarrollar habilidades, respuestas, paciencia, muchas cosas, ¿va? Pero lo principal es que tú quieres resolver el problema de alguien y por eso le estás ofreciendo un producto o un servicio a través de tu plan de negocio. Pero tienes que entender que esto debes de tener una actitud inquebrantable, ¿sí? Porque no siempre se va a lograr en la forma en que tú lo tienes conceptualizado en tu mente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay demasiados factores que hay que estar midiendo y eso es lo que vas a aprender en un plan de negocios, ¿sí? Entonces tú tienes que saber que estás para satisfacer necesidades de un grupo de personas, de un mercado en específico. ¿Estamos de acuerdo?
y que el éxito que tú logres en el plano económico, en el plano del crecimiento del proyecto, pues obviamente se irá dando con el tiempo, ¿sí? Y que obviamente se da a la medida de, de lo que tú estés buscando, ¿no? Pero primeramente entender, que quede claro, disculpen que sea que sea muy reiterativo, esto tienes que entenderlo. No me debo de llevar, o dejar llevar, ¿sí? Porque los resultados de alguien que tiene un proyecto trabajando, me gustan esos resultados, los quiero tener, ¿sí? No es lo mismo a lo que él se dedica y genera una satisfacción para otras personas. No es lo mismo, ¿eh? O sea, los resultados no los tienes que confundir, ¿sí? Una cosa es tener un negocio que te guste y otra cosa es poner un negocio porque quiero emular lo que otros viven. No, sí, eso es bien importante, ¿sale? Y bueno, ¿qué características debe tener una persona que emprende? Mira, las características son muy variadas. Aquí vamos a ver algunas, ¿sí? No hay un libreto para esto, ¿no? Pero una de las principales características es detectar oportunidades, ¿sí? Una persona que está viendo la manera de cómo detectar una oportunidad, pues es una característica importante en un emprendedor, ¿sí? Es una característica muy importante. Oye, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien que ve que un grupo de personas está batallando para que pase cierta línea de transporte público por un sector, dices, oye, aquí hace falta alguien que cubra este sector. Sí, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Eso es detectar una oportunidad, ¿no? Por otro lado, otra capacidad es, hay que tener la capacidad de innovar o crear. Esto es interesante porque no todos tenemos las mismas capacidades, pero yo creo que cuando nosotros estamos pensando en desarrollar un proyecto, debemos de tener esa habilidad, esa capacidad ahí presente de, bueno, tengo la idea que quiero ofrecer al mercado a través de lo que me mueve y que es algo que les va a llamar mucho la atención, algo que no es normalmente lo que consume una persona. Entonces, por eso debemos tener esa capacidad de innovación o de creación, ¿no? La de creación es la más complicada porque pues obviamente vivimos en un mundo globalizado y pues cada cabeza es un mundo y tenemos bastantes personas alrededor que pues, han creado, ¿sí? O en otros tiempos han creado y pues lo que hacemos es más innovar que crear, pero siempre estará el factor de creación ahí, ¿no? También otra de las características con las que puede contar un emprendedor, pues es, y este sí es importante, eh, es la capacidad de luchar frente a inconvenientes del entorno. Al día de hoy encontramos muchas personas, ¿sí? Que al menor problema bajan la guardia, renuncian a un proyecto y dicen, no era lo que yo esperaba, ¿sí? Y pues renuncian al desarrollo del proyecto que tenían en mente, ¿sí? Hay que entender que esto no se logra de la noche a la mañana, ¿sí? Hay que entender que el mundo no está esperando tu proyecto, ¿sí? Tienes que hacerle ver que tu proyecto, ¿sí? Plan de negocios, le conviene. Y ahí hay un mundo de diferencia, le conviene al consumidor. ¿Por qué? Porque pues, vas a tener que luchar contra muchos factores del medio ambiente de todo tipo, ¿sí? Paradigmas, vas a tener que luchar contra situaciones que muchas veces son estructuras que ya están creadas por medio de leyes, por medio de estructuras sociales en general, ¿sí? En fin, la misma competencia. Entonces, por eso la capacidad de lucha tiene que estar presente, porque si estamos hablando de una persona que no le gusta pelear, que no le, que se derrumba al primer golpe, y no me refiero físicamente, sí, me refiero en la parte, mental, ¿sí? Pues obviamente esto va a ser muy complicado que lo lleve a- hasta el punto final, ¿no? El emprender y llevar a cabo un proyecto que lo vea culminado y en constante crecimiento, ¿sí? La capacidad de lucha tiene que estar presente. Todos la tenemos, pero muchas veces no todos la tenemos en los mismos niveles. ¿Sí? Más características que pueden estar ahí presentes. Insisto, esta lista simplemente es una lista en la cual
podemos enlistar algunas de, pueden quedarse algunas fuera, ¿estamos de acuerdo? Pero no importa, estamos hablando solamente de características que pueden estar ahí rondando como presentes en la vida de un emprendedor, ¿sí? Hombre o mujer. Tenemos por aquí la capacidad de adaptación a los cambios. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Somos testigos, somos una sociedad en la cual vemos que los cambios es una constante, ¿sí? Una constante, y por ahí dicen, ¿no? La única constante es el cambio. Entonces, hemos visto, estamos viviendo todavía situaciones en las cuales tal vez la pandemia no ha terminado, muchas cuestiones que han mutado, ¿sí? Y seguimos aquí, nos acostumbramos a todo. Entonces, una persona que va a emprender tiene que entender que los cambios, pues es algo que van a estar ahí constantemente y que si tu proyecto tiene que cambiar, bueno, no es que si tiene, va a cambiar, tienes que tener esa apertura, ¿no? A ver de qué manera puedes ir ajustando conforme van cambiando los tiempos. La capacidad de dirección, obviamente, las personas que dirigen proyectos, desarrollan proyectos, tienen que tener la capacidad de hablar con las personas que están involucradas en un proyecto y, fíjate bien, poderlos encaminar a un bien común de todo ese grupo de personas, ¿sí? Que están trabajando para el proyecto. También tenemos otra situación, otra característica de un emprendedor que es la capacidad de tomar riesgos calculados, ¿sí? Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Todas las que he mencionado hasta el momento, las que hemos visto, todo mundo contamos con ellas. O sea, simplemente es empezar a inmiscuirnos en esto. La toma de riesgos calculados, pues obviamente todos lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Tienes que decidir sobre algo y tú vas a decidir siempre buscando no dañarte o dañar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? La capacidad de toma de decisiones, pues las personas que no les gustara tomar una decisión y decir, no, 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 que lo decidan los demás. Pues tal vez es una persona que no está preparada para ser emprendedora en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar decisiones es algo constante que hacemos desde el momento en que nos levantamos, decidimos qué hacer, qué consumir, qué no consumir. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, antes de continuar, en la siguiente diapositiva, lo único que sí les quiero dejar muy claro es que todas las características que hemos visto hasta el momento, detectar oportunidades, innovar, luchar contra el entorno, adaptarnos, dirigir, este, y tomar decisiones, todas estas que hemos comentado hasta el momento, todas las que se han comentado, todas las hemos tenido y las seguimos teniendo todos los días. Muchas veces las personas se ponen tabús sobre sobre su mente de que no, es que emprender no es para todos. Pues sí, efectivamente, si lo quieres ver desde ese punto de vista, pues sí, no es para todos. ¿Por qué razón? Porque hay otras personas, o sea, hay ciertas personas más bien que dicen, es que a mí no me late. No, más bien no estás convencido de que puedes. En un momento dado te darás cuenta que sí puedes. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este momento, si tú lo rechazas es porque no te sientes con la capacidad necesaria, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo logres. Entonces, si tú estás pensando que es que no es para todos, eh, pues tiene razón en cierto punto. Pero realmente todas las características que acabamos de ver, todos las tenemos. Haz un ejemplo, ¿no? Un papá, ¿sí? Alguien que es padre de familia tiene todo esto, todo esto. Alguien que es madre de familia tiene todo esto. Alguien que es encargado, ¿sí? De algún grupo de personas, de un hermanito, de un grupo del salón, todo esto lo tiene de una u otra manera. Y yo creo que todos hemos pasado por ello, de una u otra forma. Entonces, por eso les comento, tenemos que hacer este examen previo a hablar del desarrollo de un plan de negocios donde tienes que entender que nosotros, cuando nos motive desarrollar un proyecto, tiene que ser porque a ti te gusta, te mueve y no tiene nada que ver con el éxito económico. Si el éxito económico es muy diferente, ¿sale? El éxito económico vendrá con el tiempo o con el desarrollo de la idea de una manera más ¿cómo podríamos llamarle? Tal vez más interesante, lo que tú quieras, el sustantivo que le quieras poner. Ahorita lo que queremos es entender que cualquier persona puede emprender, ¿sí?
No tiene nada que ver, ¿sí? Con la apreciación que tú tengas de ti mismo en cuanto a que, no, es que yo no puedo. Si puedes, nada más entiende la idea, ¿sí? Que todo lo tenemos, todas las características, solamente es busca primero qué es lo que te gusta hacer a ti, qué es lo que te hace feliz, ¿sí? Porque si te estás pensando nada más en el dinero, seguramente que el proyecto que hagas no va a tener los resultados que esperas, ¿sí? Fíjate bien, ya comentamos por qué emprender, qué características deben tener los emprendedores, ¿sí? Hemos visto que hay muchas personas allá afuera también que te dicen, bueno, compra mi curso y bueno. Antes de hablar de eso, solamente tenemos que hacernos la pregunta. Esto que hemos platicado lo has escuchado miles de veces en un video, ¿sí? O con alguna otra persona. Pero ¿cuál es el siguiente paso a hacer esto? Entender que tienes que solucionar problemas y satisfacer necesidades. Eso es lo que tienes que entender, ¿sí? Aquí no hay truco. Tú quieres poner un proyecto en marcha, ok. ¿Qué tipo de soluciones vas a otorgar a los problemas que tienen las personas? Y a raíz de ahí vas a empezar a solucionar problemas, ¿sí? El producto, el servicio que tú quieras, ¿sí? Ofrecer a un mercado, a un grupo de personas, pues tiene que tener esto, ¿sí? Tiene que tener una capacidad para solucionar problemas y satisfacer necesidades. Punto. Si no lo tiene, el mercado no te va a comprar, no te va a buscar, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante. ¿Qué es lo que sigue? Pues solucionar problemas y satisfacer necesidades. No hay más. ¿Sí? Obviamente, el plan de negocios es una guía que ayuda es como una brújula para no estar perdidos. ¿Sí? Es una brújula para poder arrancar sobre sobre una idea que nosotros queremos desarrollar y le vamos a hacer ciertos análisis, ¿sí? Y eso nos va a llevar a decir si nuestro proyecto seguramente soluciona problemas y satisface necesidades de un grupo de personas, ¿va? Entonces, ahí está la respuesta. Es un plan de negocios, es un examen que le voy a poner a esa idea, ¿sí? Los planes de negocios, obviamente, pues vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar bajo este punto, que es el estudio de factibilidad. En pocas palabras, el plan de negocios es un estudio de factibilidad. Vamos a ver qué tan factible es que mi idea pueda ser llevada a un hecho, ¿no? Y esto se va a dividir en tres grandes áreas, que es el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico financiero de la organización. En pocas palabras, ¿sí? Si le tienes que poner una palabra ahí clave a cada uno de estos, vas a decirlo así. El estudio de factibilidad o el plan de negocios, ¿sí? Se divide en tres. ¿Quién me va a comprar? ¿Sí? Sé hacer lo que voy a ofrecer, sé lo que requiero. Y tercero, ¿genera o no genera utilidad, ganancia? Esas son las tres cosas que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que verlo práctico, sencillo, ¿sí? Esto no es complicado, va mucho de la mano con la lógica, ¿sí? Realmente, cuando muchas veces escuchamos plan de negocios y escuchamos que muchas personas ponen nombres o definiciones con las cuales sentimos o nos da la idea de que estamos hablando de un tema muy sofisticado, ¿no? Y nada que ver porque esto va simple y sencillamente pegado a la lógica, ¿sí? Claro que vamos a hablar, lleva un orden y este orden es el que me permite, ¿sí? Hacer las cosas de mejor manera. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Pues como lo vemos aquí, es un análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se procede a su estudio, desarrollo o implementación. Eso es todo, ¿sí? Un estudio de factibilidad es, vamos a ver, recopilando datos del medio ambiente, ¿sí? Si es conveniente o no llevar a cabo algo. Hay muchas personas que tienen la duda, o bueno, no la duda, tal vez tienen la idea de, es que no debes de pensar las cosas, solamente hazlas y ya. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. ¿Está correcto o incorrecto? Pues yo diría que está correcto, ¿sí? Si algo te late, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, ¿sí? Si hay algo que te motiva a hacerlo. Pero
Sí hay una gran diferencia en hacerlo o planearlo, ¿sí? Para hacerlo mejor. Esa es la gran diferencia que te propone un plan de negocios, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacerlo sin ningún plan previo a, vamos a ver el escenario de qué pasaría si lo hago, cuáles serían los pros y contras. Ese es el punto nada más, ¿sí? Estamos dejando a un lado términos sofisticados, estamos dejando a un lado, eh, vamos a decirlo así, horas de estudio. No, no, vámonos a lo práctico. Lo que estamos buscando con ofrecerte eh, con este punto, con esta presentación, no es otra cosa más que motivarnos a hacer las cosas bien, ¿sí? De la mejor manera. Eso es todo, ¿va? Y haciéndolo práctico, ¿sí? Y ahí tenemos que el estudio de factibilidad, pues, dice, los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión, ¿sí? El análisis de mercado, el análisis técnico y el financiero. Haciéndole estos tres análisis a un proyecto, ¿sí? Por chiquito que sea, no importa, vamos a asegurarnos de que lo que voy a hacer tiene un porqué y vamos a ver si logra pasar los tres exámenes. Vamos a ponerle a un proyecto tres exámenes. Si los pasa, me da a mí más confianza de poderlo capitalizar, de llevarlo a la realidad, ¿sí? Entonces, el análisis de mercado, pues dijimos que era, vamos a ver si hay gente que necesite mi producto, ¿verdad? Y quiénes lo están ofreciendo ya también. ¿Y dónde están esas personas que lo necesitan? El análisis técnico, ahorita lo vamos a explicar, pero no es otra cosa más que, a ver, ¿qué requiero para poner en práctica este proyecto? Y si sé hacerlo, ¿sí? Y el financiero no es otra cosa más que llevar un control de todo lo que se requiere en términos económicos para capitalizar esta idea y que esta idea genere, bajo ciertos supuestos, genere una utilidad o una ganancia para decir, ok, bajo supuestos lo más cercanos a la realidad, tomo la decisión de realizarlo o no realizarlo, ¿va? Y arrancamos, pues yo creo que esta es una pequeña, vamos a decirlo así, un pequeño resumen de lo que involucraría, los elementos que involucran, ¿sí? Al estudio de mercado. Claro que hay que verlos más a fondo y más adelante los iremos viendo a fondo, ¿sí? El estudio de mercado dice, bueno, tienes que entender que el consumidor, hay que definir al consumidor del mercado, del proyecto, actuales y proyectados. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, tenemos que ver que quién sería mi posible consumidor, esa persona, ese grupo de personas que requieren del producto o del servicio que yo, ¿sí? O de ambos, que yo ofrecería. ¿Y cuáles serían los que están ahorita y los que pudieran ser en un futuro? ¿Sí? Porque para eso sirve la estadística. Muchas veces vamos a la escuela, ¿sí? Y pensamos que las personas que llevan estudios relacionados a estadística, oye, ¿para qué me sirve esto? No, pues para tratar de interpretar la realidad y el futuro de una mejor manera, ¿no? La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. Pues tenemos que ver cuál es el porcentaje, ¿sí? O sea, de demanda. Vamos a entender la demanda como esa cantidad de personas que requieren mi producto o servicio. ¿Qué tanto porcentaje de la población lo requiere? ¿Quién es la competencia? ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué personas, qué empresas hacen lo que yo ya tengo en mente? O lo hacen de otra forma, ¿verdad? Tengo que entender quiénes son, cuáles son sus productos, de qué forma lo hacen llegar a los consumidores, ¿sí? Y bueno, también el producto del mercado y del proyecto. Es complicado entender que existan productos totalmente nuevos. Por lo general vemos productos innovadores, ¿no? Vamos a hablar de algún producto, ejemplo, como no sé, escuché este nombre y me dio mucho, se me hizo
cómico, ¿no? La burripizza, ¿sí? Que dices, bueno, es la combinación de un burrito con pizza, ¿no? Independientemente de si sabe rico o no, ¿sí? Pues es un producto que está ahí en el mercado, a lo mejor en tu ciudad, en tu zona no existe, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que pues, la gente va innovando, ¿no? Y va mezclando ciertos productos, ciertos servicios, pues para hacerlo más atractivo a los consumidores, ¿no? Y de esa manera, pues el consumidor pueda satisfacer mejor sus necesidades. Pero, pues oye, es que yo nada más he escuchado en este lugar en específico este producto, la burripizza o el burripizza, como lo quieras llamar. Independientemente de eso, pues no deja de ser algo que simplemente se innovó, no es algo creado, ¿no? Entonces, por lo general nos topamos con productos o servicios que pues se van mejorando, ¿sí? Pero la creación de algo de cero o de la nada al día de hoy es complicado ver, ¿sí? También ver la comercialización, cómo hago llegar el producto o servicio a un cliente, ¿sí? ¿En qué horarios, en qué lugares, de qué forma? ¿Será en línea? ¿Será en un punto de venta? ¿Sí? Todo eso involucra el estudio del mercado, ¿no? Es muy extenso y obviamente hay personas que se especializan en esto. La labor de esta información, pues no es otra más que el objetivo es que sepas que esto existe, ¿sí? Y vamos a hablar de manera práctica de los puntos más importantes del estudio del mercado que tenemos que contemplar. Pero fíjate, o sea, y tú ya tienes que tener en mente el día de hoy que hay que definir quién es tu mercado, qué tanto, sí, qué tanta demanda tendría ese producto en general, quiénes ya lo hacen, quién es la competencia, qué productos ya hay en el mercado o servicios ya hay en el mercado, sí, y en qué forma se comercializan. Hay que estudiar todo esto, ¿verdad? Hay que entender que esta guía que vamos a realizar, pues es una guía en la cual yo ya no, si te fijas, ya tiene más forma, ya no es el simple hecho de tengo las ganas de hacer un producto, de un servicio y lo voy a hacer. Pues sí, pero hay que contemplar ciertas cosas que nos permitan tener un mejor desempeño del proyecto y ver también si conviene o no, ¿ok? Pero bueno, antes de todo esto también tenemos que entender esto, las características de los consumidores actuales y potenciales. ¿Qué características deben tener las personas a las cuales yo quiero llegar? ¿Sí? Para esto tengo que entender que aquí entra un gran punto, ¿no? Que es entender al consumidor, ¿sí? El consumidor no es para nada fácil comprender porque cada cabeza es un mundo, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos gustos muy parecidos en la sociedad, en la misma familia podemos tener gustos parecidos, pero cada uno es independiente, ¿sí? En casa, papá, mamá, esposo o esposa, hijo, hija, podremos tener puntos en común, pero no pensamos totalmente igual, ¿sí? Entonces, entender al consumidor es muy complicado. Para poder entender al consumidor, tenemos que pensar como en áreas generales de cómo poder analizar a un grupo de personas lo más general posible para tomar una decisión correcta, ¿no? Y sobre esto tenemos estos puntos como son los hábitos de consumo, las motivaciones, la personalidad, las preferencias, los aspectos sociales, los aspectos culturales. Todo esto influye, ¿eh? Si tú lo analizas, híjole, bueno, cuando dije híjole, quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. Sí, a eso me refería, porque tenemos que entender que no es cosa fácil entender al consumidor. Por ejemplo, hábitos de consumo. Fíjate qué tan importante ahí el hábito de consumo se vuelve importante. Vamos a pensar en los dulces, ¿no? Dulces, golosinas en general. No vamos a hablar de marcas. Vamos a hablar que los hábitos de consumo de una persona van cambiando en función de la edad, ¿sí? Por ejemplo, un niño que está entre los 3 a 7, 8 años, sus hábitos de consumo de golosinas o de dulces, pues están muy presentes porque son niños, como niños, a todos nos gustó siempre los sabores aciditos, muy dulces, dependiendo de los gustos, pero constantemente se compraban en nuestras vidas, queríamos satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y buscábamos que nos compraran nuestros papás o nosotros mismos comprar
golosinas. Cuando va creciendo, ¿sí? Ese niño y pasa la adolescencia, va cambiando sus hábitos de consumo y ya no son tanto las golosinas, ¿sí? Ya busca la mejor botana más salada, porque ya está en reuniones con amigos, en las cuales pues la botanita, no sé, papas, cacahuates, se ven más presentes y las golosinas dejan de estar presentes en los hábitos de consumo de las personas. Después se vienen otros consumos, ¿verdad? Que, como puede ser no sé, la comida, el alcohol, etcétera. Pero el hábito de consumo va cambiando. Entonces dices, oye, ¿qué, qué tengo que hacer para estar monitoreando al consumidor? Pues esto se hace constantemente. ¿Sí? O sea, esto es un trabajo perpetuo, pero al menos para arrancar un proyecto tenemos que entender que los hábitos de consumo sí van muy ligados a las edades, inclusive hasta los géneros de los posibles consumidores, ¿eh? Porque sí va cambiando, ¿va? Ejemplo, no sé, por ejemplo, el hábito de consumo, vamos a pensar, de una empresa que quiere vender pañales, pues sabes que los primeros años de vida o las primeras, vamos a hablarlo así, las primeras semanas o meses de vida, ¿sí? De una persona, pues el uso de los pañales es muy alto. Conforme va creciendo el bebé o la bebé, pues el consumo de pañales va disminuyendo porque va un control de esfínter ahí presente, sí, por parte del ser humano. Entonces ya empieza a controlar más el, su esfínter y por lo tanto ayuda a que el, el pañal pues poco a poco se vaya abandonando, ¿sí? Entonces fíjate cómo hábitos de consumo se vuelve algo así como, caray, o sea, si tú no lo mides, si tú no lo estudias, posiblemente estás dejando a un lado información valiosa del consumidor, muy valiosa, importantísima, ¿sí? Para ver cada cuándo te podría consumir, ¿sí? Vamos a otro punto, ¿no? Las motivaciones. Entender por qué me compra, cuál es la motivación por la cual un consumidor toma la decisión de comprar cierto producto. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y muy variado a la vez, ¿sí? Pero hay empresas que se meten en esto, hacen un buen análisis y hacen cuenta que lotería, le pegan al gordo, ¿no? Como por ahí hay esa expresión. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Vamos a pensar en esto, ¿no? Todas las plazas comerciales, ¿no? Este ejemplo nos va a ayudar mucho a entender la motivación como punto importante del consumidor. Todas las plazas al día de hoy cuentan con alguna tienda en la cual está muy dirigida a las mujeres en especial, a las mujeres jóvenes, ¿sí? Maduras, jóvenes, no importa tanto la edad ahí del rango, ¿no? Vamos a hablar ahorita de un rango de personas desde los 15, 14 años hasta, vamos a pensar, hasta los 40 y tantos años, ¿sí? Estas tiendas son especializadas en vender todo lo que son accesorios para mujer, pero que están muy enfocados a la moda y que son de un costo relativamente accesible, vamos a pensarlo así, abajo, ¿no? Entonces vamos a pensar sobre pulseras, algo de maquillaje, algo de brazaletes, eh, clips para el cabello, ¿sí? Y todo eso, y la mayoría de las personas, las mujeres, constantemente cuando visitan un centro comercial, visitan ahí y se llevan algo, por mínimo que sea, ¿sí? La probabilidad de que las mujeres te compren algo en esas tiendas es muy alta. Una vez que cruzan la puerta de esa tienda, la probabilidad de que te compren es muy alta. ¿Por qué? Porque tienen precios bajos, accesibles, porque están a la moda, entienden que la motivación de la mujer es siempre pues tener una presencia lo más adecuada posible, ¿no? A su personalidad. Quieren verse actuales, quieren verse a la moda. Entonces, entienden la motivación de la mujer por la cual, por los accesorios, por todo este tipo de productos. Entonces, por eso ofertan productos que normalmente mujer que cruce la puerta de esa tienda o de ese local, seguramente te va a comprar tal vez con un 70% de probabilidades, porque entienden la motivación, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entender el por qué, qué motiva
que la gente compre. Y no necesariamente tiene que ser, ¿sí? Que tiene que ser, vamos a pensarlo así, una necesidad física, ¿no? De que es que me gusta, ¿no? Es que también hay necesidades también psicológicas, ¿sí? Que se tienen que satisfacer. Muchas veces algunas personas compran algún dispositivo electrónico porque, no tanto porque le tenga una capacidad muy diferente al de otro dispositivo electrónico, vamos a hablar de algún teléfono celular, no. Lo compran porque ciertas marcas los hacen satisfacer necesidades psicológicas, ¿sí? Los motivan las necesidades psicológicas, en las cuales a lo mejor pertenecer a un grupo de personas o cómo ellos se ven al tener esa marca. Entonces, las motivaciones son diferentes, hay que entender, cada producto, cada servicio tiene una motivación por la cual, ¿sí? El consumidor adquiere ese producto o servicio. La personalidad, ¿sí? Pasando al siguiente punto, el que se aparece en pantalla como morado, también es importante, ¿no? Para ciertos productos, la personalidad del consumidor te ayuda a este, poder definir qué tipo de productos te va a comprar, ¿sí? Vamos a hablar de una personalidad en la cual está enfocada, vamos a empezar, el consumidor, le gusta el mundo vaquero, de los cowboys y demás. Pues obviamente las tiendas especializadas, así donde venden sombreros, botas, pantalones y todo aquel accesorio que vaya relacionado al mundo, ¿sí? Del vaquero o la vaquera. Fíjate bien, pues ellos entienden que hay personalidades y que, pues, por ejemplo, en mi caso no es así, pues yo no visito una tienda de esas. ¿Por qué? Porque no es parte de mi personalidad, ¿sí? Pero todas las personas que vayan en función, ¿sí? De gustos, que tengan una personalidad en función a ser vaquero, pues pueden estar ahí comprando en esa tienda si tú les pones los productos y servicios que necesitan. ¿Va? Las preferencias son, ese es otro punto importante. Vamos a hablar de las embotelladoras, ¿no? De refrescos, ¿no? La que tú quieras. Las marcas, pues todas las conocemos, ¿no? El punto no es hablar de marcas en general. El punto a hablar es que las embotelladoras de refrescos entienden perfectamente las diferentes preferencias que existen en el mercado, ¿no? Una familia pues va a comprar tal vez una botella más grande, la más grande, tal vez de 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, dependiendo, ¿no? De cada embotelladora. Pero fíjate bien, ¿sí? Ellos entienden eso y te ponen, de acuerdo a tu preferencia, pues es una familia, prefieren tener un refresco más grande. Oye, no, es que sabes que yo estoy cuidando la figura, estoy mi salud, pero sí me gusta tomar un poco de refresco y te brindan hasta unas latitas, te ponen a la venta unas latitas muy chiquititas, ¿sí? No recuerdo de cuántos mililitros, pero independientemente de eso, si te das cuenta, los tamaños, los sabores van en función a las preferencias. ¿Sí? Oye, no, es que yo no tomo refresco. Bueno, es que también tengo test para ti o agua. Entonces empiezan a ofertarte, ¿sí? De acuerdo a las preferencias de los consumidores y empiezan a tener una gama de productos muy amplia. Y obviamente, pues esto conlleva ya en términos económicos a hablar sobre, a lo mejor, empresas que ya se asocian como oligopolios y demás. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es entender que las preferencias también toman un rol muy fuerte al momento del consumidor decidir si compra o no compra, ¿va? Los aspectos sociales, uff, también es otro importantísimo, ¿no? Por ejemplo, las modas, ¿sí? Un aspecto social, cuando algo se pone de moda, algún producto o algún servicio, todo el mundo lo quiere probar, ¿sí? Y empieza esa parte de querer pertenecer a un grupo social, ¿sí? Empatar con un grupo de personas, ¿sí? No estamos hablando absolutamente de algo en especial, estamos hablando de cómo nos asociamos, ¿sí? Que el aspecto social rige también la forma en que yo consumo, ¿sí? Si yo pertenezco a un grupo social con ciertas características y yo consumo algo que no va en función de esas características, tal vez, ¿sí? Tal vez hace que yo ya no pertenezca a ese grupo y yo no quiero un rechazo. Y bueno, no estamos hablando ahorita de hacer clasistas o demás, no. Estamos hablando de que normalmente el aspecto social
te va a brindar algo muy importante cuando tú lo investigas de por qué compra o no esta persona, esta marca de producto o de servicio, ¿sí? El aspecto social implica bastante. Oye, es que esta marca está asociado a cierto grupo de personas y sabes que mejor no lo compres porque te pueden, ¿sí? Si te ven con esa marca, te pueden ligar con un grupo de personas que a lo mejor tú no te gusta que te liguen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el aspecto social también es bien importante definirlo. Si a tu proyecto, ¿sí? Si a tu proyecto le empata o no. Te voy a decir algo muy importante, un ejemplo ahí. Sabemos que existen farmacias que manejan medicamento genérico, ¿no? Y hay personas, fíjate bien, hay personas que no compran medicamentos, ¿sí? En las farmacias que venden medicamentos similares por una razón, porque a lo mejor alguien les dijo, ¿sabes qué? Es que son de baja calidad, esos medicamentos no los compres, no tienen la misma, vamos a decirlo así, el mismo efecto que lo que tiene la de patente. Entonces el aspecto social ya empieza a influir y hay gente que no compra por esa razón, sin validar nada, ¿eh? Sin nada más que la palabra de algún amigo, de algún familiar, ¿sí? No compra nada ahí porque pues ya le dijeron y pues el aspecto social pudo más, ¿sí? Entonces por eso te digo, pero hay productos que no, hay productos que el aspecto social, la verdad, no le pesa mucho. A la gran mayoría les pesa, ¿eh? O sea, me refiero que pesa mucho el aspecto social para la compra de una marca, pero hay otras en las que no, ¿eh? Hay otras en las que no. Hay productos que les pega menos esto o servicios que les pega menos esto, ¿sí? Hay que ver de todos estos que están aquí, cuáles a tu proyecto les pudiera pegar. Estos son los más importantes y que casi siempre están presentes en todo, ¿va? Y luego viene el aspecto cultural también. El aspecto cultural, eso sí tiene que ver mucho con la región, con las costumbres, ¿sí? Vamos a pensar, imagínate este conflicto que pasó por ahí. A lo mejor ponemos una marca aquí sobre la mesa, ¿no? Cuando llega Walmart, ¿sí? A México, por primera vez, ¿no? Vamos a hablar de hace 20 y tantos años atrás, ¿no? Tuvo que entender Walmart, sí, que la parte cultural es algo muy importante. Imagínate cuando llegó aquí, pues no estaba acostumbrado a vender, tal vez, vamos a pensar en este ejemplo, aquí en México, la religión que sigue siendo más, con más personas, seguirá siendo la católica, ¿sí? Entonces imagínate que cuando lleguen aquí y que saben que tienen que surtir uno de los productos que tienen que poner a la venta son las veladoras, ¿sí? Esas veladoras que pues a lo mejor en el mercado estadounidense pues no estaban presentes como un producto, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿no? 20 y tantos años atrás que se dio esto. Que ellos dicen, oye, ¿por qué tengo que poner una veladora? Y de a lo mejor de algún santo en específico, ¿sí? Oye, es que pertenece eso al consumo de muchos de las personas que son población mexicana, ¿no? Entonces, porque muchos de ellos profesan la religión católica, ¿sí? Entonces, fíjate bien, o sea, se tuvo que adecuar y buscar el aspecto cultural, cumplir con él, ¿sí? Otro aspecto cultural tiene que ver, por ejemplo, imagínate las tiendas, ¿sí? Que ofrecen productos a lo mejor para la intimidad, ¿sí? Entre las personas, tienen que ver que relacionadas con el sexo, ¿sí? En ciudades que son más cosmopolitas, vemos que es pues muy común encontrar estas tiendas en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Pero en ciudades que son más pequeñas, ¿sí? Este tipo de tiendas, ¿sí? No logran despegar como despegan en una ciudad más grande, más cosmopolita, porque las costumbres tal vez son muy diferentes, a lo mejor no hay tanta apertura a ese tipo de temas, entonces que te vean en una tienda de esas puede crear algún tipo de conflicto, ¿sabes qué? De negación, yo no quiero que me relacionen con esto, en fin, independientemente de eso, lo que vemos es que el aspecto cultural
impacta bastante en los proyectos, ¿sí? Impacta muchísimo, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, donde se permite que la gente a lo mejor compre alguna bebida alcohólica, ¿sí? Y ande por la calle consumiéndola, ¿sí? A lo mejor porque es parte de la cultura de ahí de la región, saben que no va a llegar a problemas, o porque es un lugar turístico, etc., 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues es parte de la cultura del lugar y te tienes que adecuar, ¿sí? Hay ciudades en las cuales esto no se permite y pues se sanciona inmediatamente, ¿sí? Entonces, fíjate cómo este cúmulo de variables que ahorita mencionamos aquí se vuelven bien importantes para entender al consumidor, ¿sí? Y decir, ah, caray, o sea, si yo voy a desarrollar un proyecto, tengo que pensar en estos puntos, sí. Oye, y si los evito, me los salto, pues seguramente que no va a llegar muy lejos tu idea de proyecto, porque no estás contemplando lo más importante, qué es lo que necesita el consumidor. Tienes que entenderlo, tienes que conocerlo. Oye, y todo esto que me acabas de comentar, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿En algún libro, en alguna página de internet? No, se requiere mucha investigación. Esto lo tienes que validar, si tienes que investigar. Hay personas que se dedican a esto y te pueden compartir a través de llegar a un trato, ¿no? Pagar para que te puedan compartir datos. Pero aquí es importante saber que nosotros, pues obviamente esto se puede hacer lo más profundo que se pueda, dependiendo el recurso con el que cuentes, ¿no? El tiempo y el recurso con el que cuentes, que ambos son recursos, ¿no? Tiempo y dinero. Pero independientemente, pues, ¿qué tan lejos quieres hacerlo? ¿Qué tan profundo? Depende de ti, ¿sí? Ahorita lo importante es entender que esto lo tienes que contemplar y que si vas a hacer un ejemplo de un plan de negocios, ¿sí? Que por favor pongas estos puntos y lo trates de investigar con al menos tu círculo social cercano, ¿no? Por medio de encuestas, ¿sí? Ya sea por medio de preguntas directas, tal vez no escritas, a eso me refería como encuesta, pero tienes que validar, tienes que dejar evidencia de que no, este es el punto importante, que no está reinando tu punto de vista. Tu punto de vista sale sobrando. Uno de los peores errores es que yo digo que la gente quiere esto. Lo que tú crees, lo que tú opinas, no sirve de nada. Tienes que entender a la gente, ¿sí? Ese es el error número uno, cuando la gente se casa con, es que este sabor de este producto me gusta mucho y así es como lo voy a vender, porque sé que va a pegar. No, no cometas ese error, no lo cometas, ¿sí? No cometas el error de decir que tú tienes la razón. Escucha a los demás, ¿sí? Hay cantidad de proyectos que funcionan y que son exitosos, se venden bastante, y a lo mejor para ti dices, oye, es que esto no está bien, está muy feo, tiene una presencia, un sabor horrible, o no me gusta, o sí, pero es que no se trata de que te guste a ti, sino que le guste a la mayoría, ¿sí? Y ejemplos, uy, creo que abundan, ¿no? Abundan, y tú puedes hacer ese ejercicio, ¿sí? Cuando te vas a dar cuenta con vamos a pensar así, ¿no? Me voy a poner un ejemplo en la música, ¿no? Oye, este artista, yo no sé por qué a la gente le gusta, ¿sí? No me gusta su música, mm, no empato con la gente. Bueno, a ti no te gusta, a millones les gusta, ¿estamos de acuerdo? Y las personas que apoyan a ese artista, ¿sí? Entienden lo que la gente necesita y por eso lo ponen ahí. Lo que la gente quiera es lo que la gente busque, necesite, es lo que debe reinar en tu proyecto, no lo que tú creas, ¿sí? Por eso es conveniente analizar estos puntos, ¿verdad? Es conveniente analizar estos puntos. ¿Por qué? Pues porque, pues una vez que lo haces, pues ya te vas quitando, te vas deshaciendo desde tu punto de vista y vas entendiendo cómo funciona la realidad para muchas personas, ¿sí? Tu realidad no es la misma que la de los demás, ¿sí? El estudio técnico es aquel, ¿sí? Que dice, tiene por objeto proveer información
para cuantificar el monto de las inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta área. ¿Sí? En pocas palabras es, vamos a ver toda la información relacionada a qué necesito, ¿sí? ¿Qué necesito para poner en práctica esto, para llevar a cabo esto? Necesito máquinas. ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de mobiliario? ¿Qué tipo de proveedores? ¿Sí? ¿Dónde consigo la materia prima para el producto? O también materia prima para el servicio. También puede pasar esto, ¿no? Eso es importantísimo. La- Vamos a pensar en un ejemplo, aquí está la capacidad de la planta. Vamos a pensar en una empresa que produce, no sé, en masa, ¿no? ¿Cómo vas a programar la producción de dicho producto o servicio y cómo va a ser la venta? ¿Sí? Y esto ya es muchísimo más a fondo, ¿no? El programa de, ahorita estamos viendo simple y sencillamente así como que un resumencito para poder ir a fondo en cada uno de ellos. Tienes que saber también, no sé, programar la producción, las ventas, cuáles son los procesos, conocer el proceso de ese producto o servicio para llevarlo a cabo, qué tipo de tecnología requieres, ¿sí? Explicación del proceso, la descripción del proceso paso a paso. Si tú quieres desarrollar un proyecto en el cual tú dices, bueno, es que deja dinero, pero no sabes nada, híjole, piénsalo dos veces, ¿sí? Porque tienes que estar inmiscuido, inmiscuida en esto, tienes que saber, tienes que tener una idea, ¿sí? Muchas veces las personas cuando ven algunos programas en la televisión donde hay algunos inversionistas que hacen ciertas preguntas a los proyectos para poder invertir en ellos. Dices, oye, bueno, es que ellos a lo mejor no conocen todo el proceso. Sí, a lo mejor no conocen todo el proceso, pero conocen cómo comercializarlo, conocen mucho sobre las necesidades del mercado y con eso pueden tomar una decisión. Y también saben mucho de procesos y pueden entender hasta cierto punto qué se requiere para cada proceso. Una persona que no conoce nada del proceso de un producto o servicio, no, pues tiene los ojos vendados, ¿sí? Es como si a mí ahorita me pusieran en un quirófano en operación con una persona. Yo no sé absolutamente nada, ¿sí? He visto mucho en la tele, he escuchado mucho acerca, yo no sé nada de eso, ¿sí? Si yo quisiera poner un hospital, creo que necesitaría aprender primero de muchas otras cosas relacionadas al proceso, ¿sí? De quirúrgico antes de poner un hospital, ¿sí? Porque si no sé, me voy a enfrentar a una frustración y tal vez a llegar a un no objetivo planeado, ¿no? El estudio financiero, pues por ahí dice esto, los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar, ¿sí? Si este proyecto tendrá rentabilidad, ¿ok? En otras palabras, es sacar toda la información monetaria del proyecto, todo lo que se requiere, todo lo que podemos vender para hacer un análisis de si vendo esta cantidad, me genera tanto. ¿Sí? Eso es lo que se requiere en el análisis financiero. ¿Sí? Como puntos, pues están las necesidades totales de capital, requerimientos total de activos, activos fijos, tangibles o intangibles. Esto es a detalle. Sí, necesito saber todo y cada una de las cosas que tengo que comprar. Imagínate que quieres poner un restaurante, ¿sí? Pero, pues, se te olvida poner un congelador, ¿sí? Un tanque de gas, ¿sí? Mesas para corte o lavado de alimentos. Bueno, pues estás teniendo una falla impresionante y eso implica dinero que si no lo tomas en cuenta desde el inicio, pues tú vas a pensar que reuniendo cierta cantidad de dinero vas a llevar a cabo tu restaurante y nada, nomás que te faltaron ciertas cosas a incluir y eso hace que todo se modifique y que tengas que rehacer.
tu plan de negocios. Por eso tienes que tener todo, todo previamente conocido, tanto en procesos como en dinero, cuánto se requiere, ¿sí? Condiciones de crédito, amortización de deuda, si vas a tener una inversión anual durante la vida del proyecto o nada más ese, en el arranque, uff, ¿sí? Estructura del costo de financiamiento, estado de ganancias, pérdidas con financiamiento, flujo de caja, todos estos términos que están aquí, pues obviamente los vamos a ir conociendo poco a poco, pero el punto es que esto se hace a fondo, dependiendo, ¿sí? Del tiempo y el recurso que tengas. Pero independientemente que conozcas algunos términos o no, pues aquí los vas a aprender, ¿sí? Aquí el punto es que regresemos al arranque, ¿no? Todo esto. Ay, el plan de negocios involucra esto que estamos charlando, esto que estamos platicando, ¿sí? Y que el día de hoy, no importa si tú no tienes una idea ahorita, no importa, ¿sí? O si estás haciendo esto con algunos compañeros y deciden hacer un proyecto que a lo mejor a ti no te gustaba, no importa, todo va a ser en papel ahorita. Te vas a aprender a qué puntos no debes dejar fuera para analizar una idea y ver si es factible o no. ¿Sí? Ahorita, lo mejor que te recomiendo, ¿sí? Es, punto número uno, que no tengas duda de que un plan de negocios involucra tres cosas. Plan de mercado, digo, el análisis de mercado, perdón, el análisis técnico y el análisis financiero. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso. ¿Estamos de acuerdo? Y espero que si te deshagas de la idea de cuando tengas en mente poner un negocio, no sea ese negocio nada más por dinero, sino que sea algo que a ti te llama la atención, que te mueve por dentro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más importante para que aguantes todos los vaivenes del proyecto. ¿Sí? Cualquier duda o algo, estoy a las órdenes. ¿Sí? Esto es la presentación en primera instancia de un plan de negocios. ¿Ok?